hablamos sobre el camino del perdón. Esto es algo muy importante a nivel familiar. Te invito a que si te has perdido alguno de los temas de esta serie, entres a nuestras redes sociales. Ahí vas a encontrarte con el YouTube, donde están las reuniones, con el Spotify. Si tú quieres ir en tu carro, estar en la oficina y estar escuchando, recordando la predicación que se habló, te invitamos a que te conectes allí y que le des a la campanita, le des me gusta y nos ayudes a compartir también. Pero hemos estado desarrollando esta serie, que es una serie muy necesaria, porque empezamos hablando que siempre hay un ataque hacia los diseños originales que Dios formó, que Dios creó. Y uno de los diseños originales es la familia. La familia nació en el corazón de Dios. Dios fue el que vio al hombre solo y dijo: no es bueno que esté solo, le haré una ayuda ¿qué? Idónea. Y dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. Ahí estaba declarando lo que es la familia. Así que a través de esta serie hemos estado desarrollando estas palabras importantes de cómo en casa, en familia, tenemos que estar en sanidad. El núcleo familiar se golpea, pero casualmente los que más golpean el núcleo familiar somos nosotros mismos. Así que seamos cuidadosos con eso. Mira, yo le decía a la pastora algo, platicábamos en estos días y le decía: fíjate que yo estaba leyendo Génesis y la única vez donde yo veo al enemigo, al diablo, al chanclín hacerse presente fue en el paraíso. Ahí a través de la serpiente. Después de eso no hay otra aparición del enemigo. ¿Estás acá? O sea, Caín mató a Abel, no porque el enemigo lo indujo a que lo matara, ni le dijo: mátalo. No, de su naturaleza salió matarlo. Y ves una humanidad desviándose, ves a un Sodoma Gomorra haciendo un desastre de vida. ¿Por qué? Por situaciones del corazón, porque la maldad aumentó en el hombre. Y desde aquel entonces, en el Génesis 6, Dios tuvo que mandar un diluvio y tuvo que acabar con todo eso, porque la tierra estaba corrompida. Qué impresionante, ¿no? Pero muchas veces le echamos la culpa ¿a quién? Al enemigo. Y el enemigo nomás tiró la semillita y todo lo demás ya fuimos nosotros. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces la familia está siendo golpeada no solamente por el enemigo, sino también por nuestro carácter, por nuestros malos tratos, por nuestras malas palabras, por nuestra falta de decisión, por nuestra falta de principios, por nuestra falta de compromisos. Y a través de esta serie, mi intención como tu pastor es poder rescatar esos principios, poder rescatar que se hagan los cimientos necesarios para que el núcleo familiar esté bien. ¿Estás acá? Es importante que nosotros volvamos al diseño original de Dios sobre la familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del conocimiento, como dice nuestra visión de casa, conociendo a Dios, porque Él es el que diseñó la familia. Amén. Entonces, el día de hoy quiero hablarte sobre una palabra que se llama familias bajo ataque, pero bajo propósitos. Di conmigo: propósitos. Dile al que tienes a un lado: tú y yo tenemos un propósito. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 2. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Bien, iglesia, muy bien. Mateo capítulo 2. Vamos a leer el versículo 13 y 15, pero déjame platicarte un poco el contexto. Yo sé que muchos de ustedes ya saben de esto. No sé si te acuerdas el momento cuando Jesús nació, que llegaron los sabios de Oriente. Bueno, nosotros lo conocemos aquí en México como los Reyes Magos, ¿no?
Bueno, son los sabios de Oriente y llegaron acá a Jerusalén y están allí y les dicen al rey Herodes en aquel momento: oye, el Salvador ha nacido, ¿no? La profecía es hoy, la señal, venimos siguiendo la señal de la estrella y donde se detenga la estrella, ahí es en el lugar donde va a ser. Y cuando Herodes escucha esto, dice que se perturba en su corazón y empieza a tener una psicosis porque dice: el rey de los judíos, el salvador de los judíos, ¿cómo? Si yo aquí el rey soy yo. Entonces digo, ¿cómo que ha nacido otro? ¿Y cómo que es el Shiloh de la película? ¿Y cómo que es el que viene a rescatarlos? ¿Y cómo que es el que viene a poner su principado? Y su principado no tiene fin. Entonces, este que acaba de nacer va a acabar con nosotros. Y en ese momento llama a los sabios de su palacio y les pregunta y les dice: ¿cómo está el rollo con esto? Estos vatos están diciendo esto, ¿cómo está? Y dicen: sí, pues la profecía dice esto. ¿Y dónde van a ser? Pues dice que en Belén, en esa pequeña ciudad insignificante, pero de ahí vendrá tu salvación. Entonces dice que les habla a los sabios Herodes y les dice: ¿saben qué? Vayan y busquen en donde se detenga la estrella, lleven honor y lleven esos presentes a ese niño y después vuelvan a mí y díganme dónde está para yo también poder ir y adorarlo. Lógicamente traía otras intenciones el Herodes y los sabios van y encuentran a Jesús. ¿Te acuerdas dónde? ¿En un qué? En un pesebre. Ahí está Jesús, el Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, está en ese pesebre. Los sabios le presentan la mirra, el incienso, todas esas cosas, esos regalos que le traían para el Salvador. Y al ver esto, que el Salvador había llegado y que la señal y la profecía se había cumplido, ellos entonces dijeron: hecho está. Y cuando iban a regresar con Herodes para decirle: aquí está, en Boulevard García Morales 324, dice que el Señor les habló a través de una visión y les dijo: no vayan a Herodes, sino tomen otro camino. Y ellos le hicieron caso a Dios y tomaron otro rumbo y no llegaron con Herodes. Entonces Herodes, al ver que estos sabios lo habían engañado y que no habían venido a darle la noticia, bueno, dijo: si van a ser en Belén. Entonces Herodes lanzó un edicto y dijo que todos los niños de 2 años para abajo, hombres, tenían que morir. Y mandó a matar en la ciudad de Belén a todos esos niños. Imagínate. Qué triste, ¿no? Oye, tú y yo lo vemos como la historia tradicional de Navidad, de cuando Jesús nació. No, ponle atención. O sea, qué fea historia. Que lleguen a tu casa y te quiten a tu hijo y lo maten. Oye, qué feo fue cuando nosotros vivimos el golpe tan duro como ciudad de la guardería ABC. Toda la ciudad estuvimos en luto. No fue un año, no ha sido 2 años, ha sido un luto que nos ha acompañado como ciudad. Ahora imagínate Belén, donde todos esos niños fueron muertos. Donde todos esos niños, por miedo de Herodes, mandaron matar a todos esos niños. Fue una cruda realidad. Pero mira lo que pasa en el versículo 20 del capítulo 2. Dice: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. ¿A quién? A José. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Todo esto estaba cumpliendo profecías, porque también hubo una profecía que dijo que iba a haber un derramamiento de sangre en Belén por causa del Salvador.
Todo esto era parte de profecías que se estaban cumpliendo. Entonces, yo quiero hablarte sobre estos versículos que nos está dando la palabra de Dios, porque si te das cuenta, esta es la nueva familia del Salvador. Pero quiero decirte algo, si tú dices, pastor, pero es que ¿por qué a nuestra familia le pasan tantas cosas? ¿Por qué nos pasa una tras otra y como que se calma y vuelve a suceder algo y como que estamos bien en el matrimonio 2, 3 días y al rato otra vez volvemos a estar mal? Tengo que decirte algo, todas las familias pasan por problemas, hasta la familia del Salvador. Hasta la familia de nuestro Señor tuvo que pasar por situaciones difíciles. La familia de José, María y Jesús no fue ajena a los conflictos. A los pocos días de nacer, Jesús, una amenaza se levanta en su contra. Y esto nos recuerda que toda familia con propósitos enfrentará oposición, pero también nos recuerda que Dios provee la dirección y la protección en medio de cualquier situación. Esto nos recuerda, la familia sufre ataques, la familia sufre con problemas, la familia es atacada desde la concepción del núcleo familiar, pero es porque necesitamos entender que tú en tu casa, con tu familia, tienes un propósito. Tú y tu casa tienen un propósito. No, es que es mi hijo con el que siempre batallo, el que nos roba toda la oportunidad de cumplir el plan de Dios. Hay ataques, sí, pero todos tienen un propósito. Aún tu hijo más difícil es parte de tu familia porque hay un propósito. Amén. Hay un propósito. Y tenemos que saber esto. Y a través de esta historia vamos a desarrollarla, ¿sale? Lo primero que yo veo es que el enemigo siempre atacará, siempre se levantarán ataques sobre todo aquello a lo cual Dios le ha puesto un propósito. Sobre toda vida que Dios ha puesto un propósito, el enemigo lanzará ataques. Sobre toda familia que Dios ha puesto un propósito, el enemigo lanzará ataques. Querrá derribar eso. ¿Por qué? Porque sabe que esa vida y esa familia en las manos de Dios, ¡wow!, van a hacer que la luz del Señor avance, que el mensaje del Señor crezca, que puedan llegar a más corazones, que se reconcilien más personas con Dios, pero el enemigo también lo sabe. El enemigo también lo sabe y siempre va a atacar a todo aquello que tiene un propósito de parte de Dios. Dile al que tienes a un lado, tú tienes un propósito de parte de Dios. Te digo algo, Herodes no sabía los propósitos que Dios tenía. Pero Satanás sí sabía que el Salvador ya había nacido y que se venía una guerra interesante. Ya sabía que venía algo y lo que estaba haciendo era tratar de destruir desde un inicio, desde su nacimiento, destruir al Salvador, destruir el propósito de Dios. Entonces, toda familia que lleva dentro una promesa de Dios, te voy a decir esto, es una realidad y espero que no se desate en ti el miedo. No, esto tiene que desatar fe. Toda familia que tiene un propósito de Dios será atacada. ¡Yujú! Toda familia que tiene un propósito de Dios, todo matrimonio que tiene un propósito de Dios será atacado. No más que no sea usted quien se deje usar por el enemigo, ¿no? Para dividir su casa. No sea tu corazón, no sean tus palabras, no sea tu mal carácter, quien sea quien esté siendo parte con el enemigo para que este núcleo familiar sea golpeado y sea dividido. ¿Estás aquí, familia? Entonces hay ataques que se reciben y el primer ataque es hacia la unidad.
Y me encantaría que escribieras esto para todos aquellos que escriben. El primer ataque bueno, no el primer ataque, pero uno de los ataques que se reciben es el ataque a la unidad. Cuando el enemigo ve que tú estás unido en casa y que todo está bien, que todo está fluyendo en armonía, en unidad perfecta, el enemigo levanta ataques. Y comienzan las divisiones, las discusiones, el orgullo a florecer, y ahí andamos rasposos, ¿no? ¿Te ha pasado? Ahora nadie tiene broncas en su casa. Otra de las cosas que el enemigo ataca tu fe. Cuando el enemigo ve que empiezas a venir a la iglesia, que le empiezas a echar ganas, que te empiezas a esforzar, que le empiezas a creer a Dios, que empiezas a creer en su palabra, que empiezas a creer en sus promesas, que empiezas a diezmar, voy a empezar a ser obediente, el enemigo ataca tu fe. ¿Por qué? Porque atacando tu fe también va a sembrar dentro de ti la duda, va a sembrar el desánimo y empezarás a dejar de orar, deja de venir la gente a la iglesia y se empieza a separar del momento especial con Dios. El enemigo ataca la unidad, pero también ataca la fe. Tu fe es atacada. Pastor, con razón, porque yo nomás empecé a venir a la iglesia y empezaron las broncas. Sí, la prueba, la fe es probada, pero quiero decirte algo el día de hoy, estamos del lado del vencedor. Nunca nos dejará en pruebas que no podamos soportar, porque también con la prueba nos dará la salida, dice su palabra. A ese Dios es al que le creemos y a ese Dios es al que le servimos, amén. Pero la fe tiene que ser probada, porque aquí nosotros podemos decir sí, amén, tu palabra nunca va. Y declararlo, y todo lo que viene el enemigo lo va a usar para mi bien, y el enemigo a ver si es cierto. Pero Dios dice, vamos probando. Yo quiero que mis hijos se aferren a la fe. Y te digo algo, hay situaciones donde no ves. Hay situaciones donde no hay respuesta, como decía Jimena ahorita. Hay situaciones que llegan a nuestra vida y que pensamos, ¿dónde está la salida de esto? ¿Cuándo se acaba esto? ¿Dónde se termina esto? Pero Dios también te está hablando y te está diciendo, persiste, permanece, aguanta, no te rajes. Solamente es un momento, solamente es una prueba, solamente es un pensamiento, solamente es una duda. No le hagas caso, sigue adelante, porque Él tiene el tiempo para el cumplimiento de sus promesas en ti. Pero el enemigo no quiere que llegues ahí. El enemigo va a atacar tu fe. Le estoy hablando a gente normal aquí, ¿verdad? Digo, yo te puedo decir, durante toda mi vida, mi fe ha sido atacada. Pastor, usted sí es el pastor. Sí, el enemigo me ataca. Cuando tengo que pagar la renta de esta bodega, aquella bodega y yo digo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde va a salir esto? Dios mío, vengo y lloro, la otra estaba aquí tirado, Dios, respóndeme. Y Dios diciéndome, ya se chilló, si siempre he respondido. Y de repente viene la mano de Dios y obra y todo sale de la manera perfecta. Entonces el enemigo ataca la unidad, ataca la fe, pero también ataca la identidad. En las familias el enemigo ataca la identidad. A este hijo lo quieren más, ¿te fijas? A este no le dicen tanto. Es que como que a ti no te quieren, como que quieren más a aquel. Y es que aquel tiene los ojos verdes y tú no, ¿no? Es que aquel es güero y tú eres prietito, mijo, pues, o sea, ahí quédate, ¿no? Hazte para allá. El enemigo ataca la identidad y empieza a sembrar la identidad. Oye, yo seré de esta casa, capaz me adoptaron. Oye, y si me cambiaron en el DIF, en lugar de, capaz yo era de otra persona con más lana y me echaron aquí a esta familia. ¿Alguna vez ha pasado eso? Yo lo he pensado. Porque no se habrán equivocado. La cigüeña. Ataques a la identidad, empiezas con comparaciones, con desvalorización, falta de dirección espiritual de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere atacar tu identidad.
Y el enemigo va a atacar eso siempre. Recuerda esto. Cada vez que tú te sientas con la intención de no ser parte de tu casa, recuerda, el enemigo está atacando la unidad. Cada vez que tú sientas que no hay una respuesta de parte de Dios, el enemigo está atacando tu fe. Cada vez que tú sientas que la gente no te valora, no te ama, tú tan buena persona que eres, un pan de Dios, recuerda, el enemigo está atacando tu identidad. Son ataques que recibimos y los recibimos en casa. Amá, porque el plato tiene más poquita comida que el de él. A él siempre le sirven más, mamá. ¿No? Porque mi comida está fría y la de él se ve calientita, mamá. Porque a mí me das tortillas de maíz y a él de harina, mamá. Hay discriminación en las casas. Yo no soy parte de esto. Yo me acuerdo que cuando estábamos morrillos, 12, 13 años, tenía un amigo que era bien llorón y siempre, todos los días que nos veíamos en la secundaria, salía con lo mismo: me voy a ir de la casa. Me voy, ya, ahora sí me voy. ¿Pero por qué estás ahí? No, mi mamá me da puro arroz con pollo y no me quiere dar más comida, mejor comida, me trae a dieta, me discrimina porque soy gordo. Y yo, brother, yo quisiera comer lo que tú comes, men. O sea, yo voy para tu casa y me como lo que te dan a ti. Pero el enemigo ataca eso, ataca la identidad, ataca la unidad. Siempre está atacando la fe en nuestros corazones. Pero el ataque, quiero decirte esto, grábatelo, escríbelo. El ataque del enemigo nunca cancelará el propósito de Dios en tu vida. De hecho, el ataque del enemigo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, revelará el propósito de Dios. Y si tú dices, a mí no me atacan, cuidado. ¿No? Oye, no, yo me la llevo bien a gusto. Pues capaz ya estás de aquel lado y no te has dado cuenta. Ay, dale codazo santo al que tienes a un lado. Quizá ya estás más para allá, mijo, que ya el enemigo dice, ya, ni para qué, este es de los míos. Aleluya, habla, pastor. Si tu familia está bajo ataque, es porque también está bajo un propósito. Grábate esa frase: si tu familia está bajo ataque, es porque también está bajo un propósito. Es porque tienes un propósito. Yo no entendía eso, Yo entendía nada más lo que estábamos viviendo, ataque tras ataque tras ataque. Te decía yo el domingo pasado, antepasado, que yo sentía que una tras otra, el fallecimiento de mi papá, el accidente que me dejó encamado por durante 2 meses, todos los sueños de que yo tenía como deportista se acabaron ahí, y yo veía ataque tras ataque tras ataque, el enemigo golpeando mi unidad, mi fe y mi identidad. Pero cuando el ataque llegó a casa, el propósito de Dios fue sembrado también. A la semana siguiente, cuando papá falleció, a la semana siguiente, el Señor trajo promesas sobre nuestra casa. Y en la vez que estuvo aquí el pastor Jorge Mejía, estuvo recordando eso, ese día del ungimiento donde derramó toda la botella de aceite que traía sobre mi cabeza. Y decía, el Señor me levantó y me dijo que viniera a ungir a un siervo. Yo tenía 12 años. El Señor me llamó y dijo que viniera a esta casa y ungiera a un siervo que le va a cortar la cabeza a Satanás en muchas familias de la tierra. Y oró sobre mí y declaró la promesa. Yo veía ataque, el Señor estaba derramando propósito. Y sobre toda la familia. Y te digo algo, como que se desataron los ataques. Como que el enemigo dijo, tengo que acabar con ellos. Pero Dios se ha glorificado. Todo ha sido por la gloria de Dios. Él fue el que lanzó la palabra y Él fue el que ha usado nuestras vidas y es para alabanza de su gloria. El Señor se ha glorificado en eso. Entonces, si tu familia está bajo ataque, es porque también está bajo propósito. Ahora, no lo veas de lejos, hazte parte del propósito.
Es que yo tengo, a mi mamá es bien difícil, hágase parte del propósito. Mi hijo es bien difícil, hágase parte del propósito y declare el propósito de Dios sobre esa vida. Declare la promesa de Dios sobre esa vida. Amén. La segunda cosa que yo veo que hace José cuando recibe esta indicación es que trae una obediencia. La obediencia es la mejor defensa contra los ataques. Dile al que tienes a un lado, sé obediente. Obediencia es lo único que necesitamos. Está fácil, ¿verdad? Ser obedientes y ya. Sencillo. La obediencia es la mejor defensa ante el ataque. José recibió instrucciones claras. Levántate y vete de ahí. ¿Sí o no? José no se puso a averiguar, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué? Pero será este el tiempo. Oye, pero no estará haciendo mucho frío ahorita. Pobrecito el niño. Fue obediente. Digo conmigo, obediencia. Él no discutió con el ángel, no postergó, simplemente obedeció. Muchos de nosotros estaremos viviendo en el propósito de Dios hasta el día que decidamos ser obedientes. Nadie dijo amén. Necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser obedientes. En tiempos de presión, Dios no siempre explica, pero siempre te va a dirigir. En tiempos de tomar decisiones rápido, no vas a entender la situación completa, no vas a tener todos los contextos de parte de Dios, pero quizás vas a tener una sola palabra, esa palabra obedécela. Con el tiempo lo vas a entender. José tuvo un sueño donde tuvo una visión que un ángel le decía, levántate y vete porque quieren matar al niño. Ahora, vamos a hablar de cosas naturales, ¿no? Imagínate a José. José despertándose ahí. Yo no veo a una María diciéndole, te recuerdo que en esta casa la espiritual y santa soy yo. Así que si me tenían que dar una instrucción era a mí, porque a mí fue la que me habló el ángel. Tú ni lees la Biblia, tú ni oras, tú eres un pecador. Ve cómo eres, seguramente te va a andar hablando un ángel a ti. Y si te hablara, fuera para cambiarte a ti primero. Yo no veo a María diciendo eso. Yo no veo a José dudando, sino obedeciendo. Y hay muchos hombres acá que han escuchado la palabra de Dios y la han puesto en duda más que en obediencia. Y hay muchas mujeres acá que han desmeritado al hombre que tienen en casa porque no lo ven espirituales. Déjame decirte, Dios también le habla a los hombres. Yuhu, yuhu. A usted le hablará para unas cosas, a su varón hermoso ese que tiene un lado, le hablará para otra. ¿Estás aquí, iglesia? Es que nos la llevamos como compitiendo con lo espiritual. Es que como que yo soy más lectora, yo tengo como más, él como que, pues ahí está, ¿no? Ahí está, ahí como que va y sirve y como que le hace, pero Dios a la que le habla, pastor, es a mí. De hecho, yo le estaba pensando decir a la pastora que cambiemos todo lo que está haciendo de embajadora. O sea, santa la mujer. Que si retrocediéramos el tiempo otra vez, el ángel le vuelve a hacer que nazca el Salvador ahí. Así de pulcra. Qué triste es que peleemos con espiritualidad dentro de nuestra propia casa. Es que estamos así porque tú no haces esto, porque tú no oras, porque tú no hablas con Dios. Yo paso mi devocional todos los días. Escucho a la Joyce Meyer siempre. Yo no veo eso, yo veo aquí un matrimonio siendo obediente. La obediencia de José fue el refugio de la promesa. Muchos de nosotros necesitamos empezar a ser obedientes para cuidar la promesa, para cuidar el propósito. Necesitamos ser obedientes.
Se lo puedes volver a decir al que tienes a un lado. Dile, seamos obedientes. Aleluya. Cuando Dios te pide moverte emocionalmente, espiritualmente o hasta físicamente, porque hay algunos que Dios te está diciendo, ya mi hijo, ponte a caminar, también, por favor, no dudes, es Dios diciéndotelo. ¿Será que Dios me está incomodando a que ya me ponga a dieta? Sí, es Dios. Póngase a dieta, por favor. ¿Será que Dios me está diciendo que cuide mi salud? Claro. Sí, tenemos que hacerlo. Amén. Dígame amén ahí también. La protección se encuentra en la obediencia, no en las explicaciones. Hay palabras que usted va a recibir sin explicación. Reciba la palabra y sea obediente. Las explicaciones las tendremos después. Allá arriba en el cielo Dios me explicará. Yo traigo unas dudas, pero que si te las digo, dejas de ser cristiano. Pero me las he guardado porque digo, esta se lo pregunto a Dios allá. Primero, ¿qué fue? ¿El huevo o la gallina? ¿Cómo estuvo el rollo? ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? Preguntas interesantes. Tercera, la obediencia a veces requiere caminar por desiertos. Ay, eso no nos gusta. Tenemos que ser obedientes, pero a veces la obediencia nos va a meter a unos desiertos que, ay Dios mío, pero muchas veces el desierto que estás pasando es el refugio perfecto para el propósito de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en ti. No le huyas a los desiertos. Dios también está en los desiertos. Y muchas veces hasta nos manda al desierto porque Él quiere procesar algo, Él quiere cuidarnos, Él quiere que despertemos, Él quiere que digamos, no, Dios mío, te prometo que ya no me hagas pasar por estos desiertos, llévame al lugar de la promesa. Amén. Y ahí es donde crecemos, maduramos, pero es necesario que lo entendamos. Te digo algo, según la distancia que había de Belén a Egipto, eran alrededor de unos 250, 300 kilómetros los que se tenía que caminar, dice la Escritura y algunos historiadores, que José tomó a María y al niño y caminó de noche para no ser delatados. Entonces imagínate a ellos tres caminando en el desierto hacia Egipto. María diciendo, ¿es en serio que, o sea, cómo era el ángel que te habló? Pero a ver, dime otra vez bien, porque yo siento que estamos caminando a Egipto, o sea, no te mandó a Judá, no te mandó a otras, no, a Egipto te digo que fuera. Es que aquí, híjole, qué calorón. Yo veo personas siendo obedientes en el propósito. A veces la obediencia requiere caminar por desiertos. No fue fácil para ellos. La distancia de 350 kilómetros con un bebé recién nacido dictaba en tiempos de 2 a 3 semanas para poder llegar a Egipto. Estaban ellos solos, quizás ni siquiera tenían apoyo, porque te recuerdas que estuvo en un pesebre donde Jesús pudo nacer. No era familia de abolengo como para, ahí va el carruaje de Jesús, no. Pero fueron obedientes, caminaron por los desiertos. El viaje de José y María hacia Egipto no fue corto ni cómodo, fue largo, incierto y lleno de desafíos. Pero cada paso que dieron fue un acto de obediencia que aseguró el cumplimiento del propósito. Muchas veces, muchachos, el camino que Dios nos está mandando a recorrer no va a ser fácil, pero será necesario para preservar lo que Él ha depositado en nosotros. Será necesario, porque Dios me trajo a esta iglesia. Ese pastor como que nos regaña mucho y ha sido como que desierto porque llegamos y ni aire hubo ese día. Estamos sofocados. Dios tratando contigo. Qué bonitos son los tratos de Dios, ¿verdad? Tiene un propósito el Señor. Hay caminos duros que Dios usa para proteger propósitos eternos. Hay caminos duros en la vida que Dios utiliza para proteger propósitos eternos. Es dura la situación, fue dura la prueba.
Dolió la pérdida de ese familiar, dolió la pérdida de esa persona. No lo dejes en vano, crece y aférrate a la promesa y al propósito de Dios en tu vida. Amén. Y por último, cierro con esto. Una familia con propósito siempre, escucha bien, siempre será sostenida por Dios. Siempre. Siempre será sostenida por Dios. José, María y Jesús no solamente estaban yéndose a ese lugar, huyendo de ese lugar, estaban cumpliendo la palabra de Dios. Estaban cumpliendo la profecía de Dios. En su obediencia, sin darse cuenta, quizás estaban cumpliendo una palabra profética escrita años atrás. Porque cuando llegaron a Egipto cumplieron la promesa. Mateo capítulo 2 versículo 15, de Egipto llamé a mi hijo. Wow. Muchas veces no entendemos por qué Dios nos está dirigiendo ahí. Pero al estar allí, al procesarnos ahí, al llevarnos a esos desiertos, es que la palabra de Dios se está cumpliendo. Yo te lo decía la otra vez, yo me preguntaba, cuando yo estaba en el centro de rehabilitación, yo me preguntaba, ¿por qué Dios me hizo pasar acá? ¿Por qué Dios me trajo aquí? Hoy lo entiendo todo. ¿Cómo hubiese yo aguantado al Tavo si no hubiera yo pasado por ahí? ¿No? ¿Cómo yo hubiese caminado en el propósito de Dios si no hubiese pasado por desiertos difíciles? ¿Cómo tú vas a llegar a las promesas pasando por desiertos? Desiertos que están formando tu vida, que están formando tu propósito. A todos nos gustan las elevaditas, ¿no? Ay, pues que nos vayan poniendo facilita, pastor. Híjola, quiero decirte que el evangelio de Jesús no tiene nada de fácil. Pero la gloria que recibe el Padre por vidas obedientes a Él vale toda la pena. A eso fuimos llamados. Nuestra victoria ya está asegurada, muchachos, ya está ganada. Pero necesitamos acercarnos día a día a esas victorias. Iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Sea desierto, sea pesebre o sea una cruz, pero estaremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. El enemigo intenta destruir siempre la promesa, pero a veces solo logra empujar a tu vida y a tu familia hacia tus destinos proféticos. Te está empujando a Él. Te están empujando ahí. Cuando una familia vive con propósito, sirviendo a Dios, criando hijos para Dios, amando a Dios desde sus casas y caminando en fe, escucha esto, Dios siempre te sostendrá. Dios siempre defenderá a esa familia. Y Dios siempre la usará como testimonio de sus promesas, de su gloria, de su poder, de su amor, de su gracia. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y hoy podemos ser de bendición para muchos. Tú en la iglesia, híjole, Dios no tuvo más, me eligió a mí. Para gloria de nuestro Dios, amén. Una familia que sirve con propósito es protegida por Dios, es sostenida por Dios y es usada como testimonio de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios. Cada etapa de nosotros, incluso las etapas más difíciles, forman parte de una historia mayor que Dios está escribiendo. Dios está escribiendo una mejor historia que la que tienes hoy. Es mejor. Quizás no tengas todas las respuestas, pero es mejor lo que viene. La gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Y cierro con esta frase y pido que vayan trayendo a los niños, por favor, para acá. Tú y tu familia no son un accidente. Nacieron para cumplir el propósito de Dios. Tú y tu familia no comenzaron como un accidente, nacieron para la gloria de Dios. Amén. Nacimos para la gloria de Dios.
Nacimos para el propósito de Dios. Nacimos para el cumplimiento de promesas. ¿Y por qué llamaste a los niños, pastor? Porque yo quiero orar por ellos, declarar bendición. Te digo algo, el más grande ataque es sobre ellos. Si tú piensas que la estás viviendo difícil, ellos están viviendo una guerra. Pásenle.